Vamos a una próxima conferencia magistral, damas y caballeros. Hablamos del individuo, de la internalización, de tomar conciencia, cartas en el asunto y hasta aprender a ser activo, ¿no es cierto?, para forjar nuestro futuro también. Vamos a pasar a otra conferencia magistral, en este caso con el título De la economía verde a la transformación social. Estará a cargo del doctor Baltasar Carabedo Molinari. Él nos visita, es local desde Perú, y vamos a conocer parte de su trayectoria profesional. Es doctor en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido colaborador científico del Centro de Estudios y Documentación Latinoamericano CEDLA en Ámsterdam, Holanda, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Fellowship de la Kellogg Foundation en Estados Unidos, director del Sistema de Apoyo Local de la Inter-American Foundation en Estados Unidos también, representante de la Fundación Suiza Avina en el Perú, director del Centro de Liderazgo de la Universidad del Pacífico, ha publicado más de 40 libros sobre temas de historia económica del Perú, descentralización, responsabilidad social, liderazgo y sistemas complejos. Es profesor en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, profesor en la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente investigador del Instituto Andino de Sistemas IAS. Realmente es un honor para nosotros contar con su presencia. Le damos las muy buenas noches al doctor Baltasar Carabedo Molinari. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a su conferencia magistral. Tenemos un espacio de 50 minutos o tal vez 40 minutos para luego tener preguntas de nuestro público que nos está siguiendo a través de las redes. Bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de colocar mi presentación. ¿Se ve? Ahí la podemos visualizar. Perfecto. Muy bien. Voy a tratar de explicar, de alguna manera por lo menos, y desde una perspectiva también coincidente con las que han utilizado varios de los expositores, por lo menos de los que he podido escuchar en la mañana y de los que he podido escuchar ahora en la tarde. El título es De la economía verde a la transformación de la sociedad. En realidad, de la economía verde es más un pretexto para incorporarme a la reflexión de la transformación de la sociedad. Y para desarrollar mi planteamiento, voy a compartir con ustedes el esquema que he preparado. Primero voy a presentar algunos elementos conceptuales, de modo tal de tratar de proporcionar un nivel de comprensión mayor, creo, de lo que voy a decir. En segundo lugar, voy a hacer algún tipo de acercamiento a lo que yo entiendo que es el proceso humano. En tercer lugar, señalar cuáles son las contradicciones que ese proceso humano nos ha traído. Cuáles han sido, en cuarto lugar, las propuestas que emergen de ese proceso. Cómo veo yo la transición de la humanidad ya pensando hacia adelante. Pero voy a darle, quizá esto es algo que no lo podrían haber hecho los anteriores expositores, un aterrizaje hasta cierto punto a propósito de la sociedad peruana y qué elementos podrían incorporarse en una reflexión a propósito de la sociedad peruana. Muy bien. Voy a, digamos, pensar, al menos ese es mi punto de vista, que la realidad es como un sistema complejo. Es decir, una entidad viva que está constituida por una gran cantidad de componentes vinculados entre sí. Componentes que se despliegan en un sinnúmero de dimensiones, que tienen identidad, esos componentes, y lógicas de comportamiento independientemente de sus elementos constituyentes. Este dibujo lo que hace básicamente es tratar de sintetizar en una imagen lo que podríamos entender, aunque claro, de manera muy simplificada, qué cosa podría ser un sistema. La línea que rodea al conjunto de elementos circulares o semicirculares, la línea punteada roja,
sería el borde del sistema. Le vamos a dar un borde simplemente por conveniencia, no es un borde necesariamente físico, pero que dado los patrones de relacionamiento, esas líneas que unen las figuras circulares unas con otras, vendrían a ser los vínculos que a su vez contribuyen a definir el borde, ¿no? O sea, dónde termina el sistema y dónde empieza el entorno, si cabe hacer esa distinción. Pero el asunto es tan complejo que podrían ser figuras también como esta. Por ejemplo, la figura que está mirando a la pantalla, voy a hacer una corrección acá, mirando a la pantalla, es como una nube, ¿no? Pero donde podemos distinguir los componentes, que son estos puntitos, que están conectados de manera múltiple con una enorme variedad de otros componentes. Igual podríamos decir de esta figura y de esta otra. Es decir, la realidad tiene una sobreabundancia de componentes que tienen causalidades recíprocas y que funcionan con una lógica, digamos, circular o de circularidad. La realidad no es como habitualmente en la educación que nosotros, por lo menos aquí en el Perú, hemos tenido, no es un proceso, para ponerlo en otros términos, de causa y efecto. Cuando hablamos de causa y efecto, estamos suprimiendo contexto, estamos suprimiendo entorno, estamos suprimiendo todos los componentes que hay en un sistema y por lo tanto simplificamos lo que ocurre, y cuando a veces hacemos proyecciones a futuro, igualmente nos mantenemos en el plano de la simplificación. Entonces, miren ustedes, es una entidad, vamos a darle ese nombre, que está permanentemente en proceso de vinculación de sus componentes y en proceso de transformación continua. La realidad es como un sistema vivo. El sistema vivo está permanentemente transformándose. Esa transformación es importante entenderla para evitar, si es que cabe o si es posible, digamos, o por lo menos desde la perspectiva que yo les estoy tratando de proponer, para evitar o tratar de evitar caer en un reduccionismo que habitualmente simplifica y da soluciones que probablemente no son necesariamente, tampoco las otras que eventualmente podría yo plantear sean, pero que nos dan soluciones que parecen que han resuelto el problema de la manifestación de la realidad. Esos componentes que hacen a la realidad están vinculados. Están vinculados a través de un término que yo estoy utilizando que se llama energía social. Cuando nosotros nos vinculamos, independientemente de cuánto tiempo establezcamos la vinculación o la relación, puede ser circunstancial, puede ser un instante, puede ser mucho tiempo, muchos años, pero en el proceso de relacionarnos con otros, con los componentes que hacen y forman el sistema conjuntamente conmigo, o sea, todos los demás, y yo, por ponerlo de alguna forma, con todos los otros, lo que hacemos es compartir energía. Y a eso le estoy llamando energía social. O sea, todos los componentes de un sistema están permanentemente compartiendo energía. Y en un sistema social, como es el sistema humano, hay energías que cohesionan y hay energías que llevan al colapso, a las que les estoy denominando energías entrópicas. Las energías de cohesión son las que hacen factible la continuidad de un sistema, porque ese sistema se transforma. Parece una contradicción, pero no hay continuidad sin transformación. Como la realidad misma está en un proceso permanente de transformación, perturbación, transformación, etc., la continuidad no es otra cosa que esa entidad que se transforma, es decir, que se vuelve un otro o una otra. No es fácil de comprender probablemente el concepto, pero la cohesión es la que permite la mayor cercanía y conectividad, que a su vez permite un acercamiento transformador
que modifica los comportamientos y a su vez manifiesta o se manifiesta a través de esta adaptabilidad una nueva realidad. La energía entrópica vendría a ser la energía que lleva al colapso, es decir, cuando lo que tiende a darse es una pérdida de cohesión o eventualmente cuando se lleva al extremo a la desaparición misma del sistema, aunque eso no signifique necesariamente a la desaparición de los componentes de cada integrante del sistema. Pero la desaparición del sistema lo que quiere decir es que la forma de vinculación se ha modificado y ha generado un nuevo patrón lógico de comportamiento del sistema y de sus componentes. Si estamos utilizando el término energía social, lo que quiero decir es que hay un intercambio entre los componentes que a su vez se despliegan en diferentes dimensiones, subsistemas y sistemas. Es decir, es a propósito del balance de energía social, la energía de cohesión, que tendría un signo positivo, y la energía entrópica, que tendría un signo negativo, la que de su balance surge un nuevo patrón lógico de comportamiento y por lo tanto ese balance vendría a ser la transformación, el resultado de ese balance, si es que siendo de cohesión y positivo prevalece, ayudaría o contribuiría a la transformación del sistema. Si es negativo o si es entrópico, simplemente colapsa y se transforma en un otro sistema. Todo sistema social humano son personas en constante relación. Las personas estamos participando en diferentes tipos de organizaciones. Algunas son muy estrictas en las normas que se plantean y en la manera de la pertenencia que definen para los integrantes o componentes de las mismas. Pero hay organizaciones en las que participamos, no nos damos cuenta en la que estamos. Por ejemplo, cuando salimos por la vía pública y tenemos, sea claramente o no, pero ciertas normas que recordamos y tratamos de comportarnos siguiendo esas normas, formamos parte de un tipo de organización quizá más laxa, menos entendible para nosotros, pero seguimos formando parte de un sistema. Ahora, en todo sistema, en toda entidad u organización, siempre hay formas de poder y autoridad. En todo sistema humano, a eso me refiero, hay comunicación de sentidos. Y por lo general, los sistemas sociales humanos buscan la continuidad de sí mismos. Y entonces un sistema humano tiene, digamos, estas características. Se podría encontrar parecido en otros seres vivos, desde luego. Ahora, para que funcione un sistema con un nivel de conocimiento y de vinculación y de lógica de comportamiento, se requiere, de alguna forma, que distintos elementos que son propios de los componentes, nosotros los seres humanos, en los sistemas sociales humanos, que podamos hacer, solo para efectos de la explicación, una distinción entre lenguaje, mente, acción, comunicación, dimensiones, población, producción, cultura, poder, ambiente. Digamos que nuestra mente, cuando tiene un propósito determinado, moviliza al individuo o también a la colectividad o a las organizaciones a realizar acciones cuyo solo acto es comunicativo. O sea, no hay que hablar necesariamente, no hay que colocarlo en un lenguaje determinado, sino el solo actuar ya comunica. Pero como nosotros hemos formado nuestra mente sobre la base del lenguaje que se ha desarrollado con la aparición de nuestra especie, tenemos una mente y el accionar comunica. Y todo accionar es comunicación, que se despliega en distintas dimensiones. Cuando hay modificaciones, por ejemplo, en el volumen poblacional, o cuando hay modificaciones en la producción, en la actividad productiva, o en la cultura, o en las estructuras de poder, o en el comportamiento de nosotros frente al medio ambiente, vamos a ir comunicando casi como en forma
¿no? Circular elementos que se van a ir desarrollando en la mente, que se van a transformar en nuevas acciones, que van a producir nuevas comunicaciones, que se van a desplegar en diferentes dimensiones. O sea, cada uno de los componentes de un sistema humano tiene una estructura compleja, circular, transformativa, transformadora, modificadora de su propia identidad, porque esto permite crear una identidad que luego se va a modificar, y al modificar va a crear nuevas identidades. O sea, nosotros, los individuos que formamos parte de un sistema, nos estamos permanentemente también modificando, transformando. Yo no soy el mismo de cuando tenía 15 años. Hoy día soy una persona que tiene una mente parecida y distinta. O sea, lo ambiguo está presente porque sin esa ambigüedad tampoco podría haber transformación. Es la ambigüedad, la necesaria formulación práctica de una ambigüedad, lo que me permite transformarme, es decir, pasar a otro momento en el que la identidad propia, la mía, se modifica, se transforma y se configura pues un otro, ¿no? Ahora, la mente tiene un lado consciente, pero también hay un lado que es inconsciente. Más aún, por lo menos, una variedad de personas que trabajan en las neurociencias sugieren que nosotros no somos sino conscientes de, claro, esto es un porcentaje que uno no lo puede medir con exactitud, pero somos conscientes solo del 5% de nuestra vida. Nuestras acciones, por lo general, son o caen dentro de lo que vendría a ser el inconsciente. Y difícilmente tenemos acceso voluntariamente, cuando querramos hacerlo, a lo que sería la parte consciente. Entonces, el inconsciente tiene un peso muy grande y forma parte, básicamente, de los elementos que están detrás de la manera como nos comportamos. Puede que en algún momento inicial hayamos tenido conciencia, luego se convierten en un elemento inconsciente de nosotros mismos y después ni siquiera tomamos conciencia de lo que hemos hecho porque nuestro despliegue tiende a ser mayoritariamente inconsciente. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el proceso de transformación va más allá de nuestra propia conciencia. La inteligencia artificial, que es un elemento al que han hecho referencia expositores, por lo menos que yo escuché en la mañana, y probablemente otros que han explicado en la tarde la idea, es un elemento importante porque está conectado también a lo que sería el aspecto inconsciente de nuestra propia mente, es decir, de nuestra propia identidad. La inteligencia artificial, obviamente, es un proceso que, digamos, nos permite un procesamiento de información que a su vez puede determinar comportamientos y huellas que van a contribuir a nuestra modificación. Hay un físico que se llama Max Tegmark, que sostiene que el universo tiene varios estadios de la vida, un estadio al que le llama biológico, el otro al que le llama cultural, vida 2.0, al biológico lo llama vida 1.0 y al tecnológico lo denomina 3.0. El biológico es lo que ocurre con los seres vivientes que no tienen necesariamente el nivel de desarrollo y evolución de nuestra propia conciencia, la que tenemos los seres humanos. Nosotros nos ubicamos en el vida 2.0, en el estadio cultural vida 2.0, y, digamos, estamos en transición. Esto ha empezado hace mucho tiempo atrás, pero el lugar en el que ocupamos ahora es un lugar de transición. No sabemos exactamente cómo va a acabar, pero el proceso de transición es en el que nos encontramos ahora entre el estadio cultural, vida 2.0, de acuerdo a la definición
de Max Tegmark, y el estadio tecnológico 3.0. Nuestra mente, a través de nuestras neuronas y de nuestras sinapsis que están permanentemente interrelacionadas, tienen una capacidad enorme de almacenamiento de elementos. Por ejemplo, la sinapsis de cada uno almacena algo así como 100 teravatios, ¿no? Donde está todo nuestro conocimiento y habilidades. Nuestro DNA almacena 1 gigavatio, ¿no? Que es obviamente menor de lo que puede almacenarse con la conexión de neuronas a través de la sinapsis. Esto quiere decir que el proceso de transformación de nosotros como individuos, como personas, participando en un sistema donde hay muchos otros como yo, como cada uno de nosotros, ese individuo va a contribuir con una enorme cantidad de elementos y conocimientos, transmitiéndolos con su solo actuar, pero también con su hablar, con su decir, con su escribir, con su, en fin, acción general, a otros, y ese conjunto de elementos que se van a congregar o por lo menos cruzar en un punto determinado en el movimiento del sistema, van a permitir que emerja una energía que va a ser dominante por un instante o por un tiempo, un periodo determinado, que va a ser factible que lo siguiente sea algo distinto a lo que originalmente se inició. O sea, cuando muchos nos vinculamos, independientemente del tiempo en que lo hagamos, como ya lo he señalado, ese momento tiene una carga energética que usualmente no la podemos medir, pero tiene una carga energética que es en realidad todo el lenguaje, el conocimiento, las mentes, los paradigmas que nosotros vamos poniendo en funcionamiento y que va abriéndose espacio para crear nuevos espacios cuyo contorno no necesariamente lo conocemos. Entonces, digamos, hay un proceso colectivo, sistémico, hay muchísimos procesos individuales que se conectan, que van generando una energía, ¿no? Vamos a llamarle universal, que a su vez hace que se mueva el conjunto del sistema humano y que ese sistema, por los vínculos que se establecen tanto hacia adentro de este enorme sistema como hacia afuera con el universo todo, vayan creando, ¿no?, momentos distintos que se van a visualizar en sus manifestaciones a lo largo de la historia de la humanidad, pero que no responden exclusivamente a lo que podría llamarse la historia política de la humanidad, porque esta no es sino un aspecto, una parte que se manifiesta, pero digamos la realidad no se puede manifestar, o mejor, no la podemos captar en toda su amplitud. No tenemos la capacidad para captar ese complejo, esa nube que les mostraba en el dibujo hace un momento. No tenemos esa capacidad y por lo tanto, para intentar entenderla, lo que hemos solido hacer es fragmentar, dividir a este universo en partecitas más pequeñas y por esa vía dar lo que nosotros hemos también llamado la ciencia. Es decir, el proceso de la ciencia es un proceso de disección de la realidad para comprender una parte, pero al hacerlo hemos dejado de lado otra parte, que es lo que permite la comprensión real y por lo tanto le quita contexto que no nos permite conocer realmente qué es lo que está ocurriendo, salvo de una manera muy, pero muy puntual, que no satisface, por supuesto, el deseo que tenemos de conocer esa totalidad que se va moviendo, ¿no? La transformación digital, que ahora se utiliza mucho en las empresas, o por lo menos está comenzando a utilizarse en las empresas, ¿no?, viene a ser algo así como el buscar entender mejor procesos que antes nos resultaban más simples,
porque el universo de componentes no era tan gigantesco, ni la circularidad o reciprocidad era tan compleja, más aún con los medios de comunicación que ahora disponemos. Por lo tanto, sin la conectividad que tenemos ahora, era más fácil establecer vínculos y eventualmente simplificar nuestra comprensión de la realidad porque efectivamente tenía mucho menos elementos. Vamos a decir que en resumen o en síntesis, la vida es materia que se concreta en entidades y en organismos. Esos organismos aseguran su continuidad adaptándose. En los seres humanos, la adaptación es un proceso, y esta es la paradoja, de modificación de la energía, de intercambio de energía, de uso de energía, de transformación de nuestra mente y de los vínculos que establecemos con nuestro entorno. Es decir, estos elementos conceptuales a donde apuntan es a que nosotros reconozcamos que en el proceso de la vida que desarrollamos como sistema humano, lo que hacemos es intercambiar energías. Y ese intercambio de energías es lo que permite el desarrollo de nuestra mente y de muchos de los elementos que utilizamos para el desenvolvimiento del sistema humano. Ahora, para tratar de tener una idea de qué es lo que ocurre con el proceso transformador, le quiero proponer lo siguiente. Hay diferentes lógicas de comportamiento según las dimensiones en las cuales nos despleguemos o nos movamos. Voy a denominar a una de estas formas movimiento estructural. Ese movimiento estructural, imaginemos estas dos circunferencias con línea punteada, una a la que estoy llamando Sistema Humano 1, SH1, y la otra a la que estoy llamando Sistema Humano 2. Es el mismo sistema que se ha modificado. Miren ustedes que las formas circulares que hay en el interior de cada uno de ellos ha cambiado. Las circunferencias, o sea, las formas circulares de color más amarillo, han tomado una posición distinta y tienen un tamaño diferente. Lo mismo ha ocurrido con las demás. Lo que quiere decir es que el sistema 1 ha pasado a ser el sistema 2, que es el mismo sistema transformado. Esa es la continuidad, eso es la sostenibilidad en cierta medida. ¿Producto de qué? Producto de una variación en la población. El volumen poblacional es muy importante. No es lo mismo vivir en la Tierra con 5 millones de habitantes a vivir en la Tierra cuando hay cerca de 8.000 millones de habitantes como ocurre hoy en día. Es esa población que además utiliza energía. No es lo mismo disponer de energía, el fuego, o energía humana o energía animal, o disponer de otras energías que van a tener una capacidad de movilización mayor. La electricidad, nos pasamos, pues, no sé, de la madera al vapor, al carbón, a la electricidad, ¿no? a la energía nuclear, y estamos también buscando aprovechar otros tipos de energía a las cuales llamamos renovables. Pero el volumen de la población usando un cierto tipo de energía va a provocar una dinámica o una lógica de comportamiento. Si a eso le agregamos un nivel de conectividad mayor, sea porque creció la población, porque, vamos a decir, se transformó la energía que usábamos y porque tenemos mucho mayor conectividad como ocurre ahora, todos tenemos celular, todos tenemos internet, todos tenemos, no sé, pues Instagram, Twitter, lo que fuera, pero vías de relación entre nosotros, eso va a ir haciendo que la estructura misma se vaya modificando. Población, energía, conectividad, y ahora incorporo lo que es organización, la manera como nos organizamos. Un sistema 1 se transforma en un sistema 2 cuando hay movilizaciones en el plano de la población, de la energía que se usa, de la conectividad de los componentes en el interior y de las formas de configurar, digamos, el poder u otras maneras de vínculo en el interior de las organizaciones. Por ejemplo, las lógicas de los vínculos acá son clave.
una lógica política sumada a una lógica económica, social, cultural, ambiental, tecnológica o de intercambio comercial, probablemente van a hacer variar el predominio de formas de sumisión, de colaboración, de supervivencia, de innovación, de identidad y de valoración, cómo valoramos las cosas. O sea, estos movimientos en el plano estructural van a, de alguna manera, manifestarse en formas de vínculo que pueden ser las que señalo en letra roja hacia el lado derecho de la pantalla. Y estos vínculos se van a ir modificando y reacomodando, ¿no? Han dado origen a tribus, a comunidades, a actividad agrícola, a jefes, señores, reyes, a conquista de territorios, a mercados, a empresas, a la formación de estados nacionales, etcétera, solo para señalar algunas de las múltiples formas que los seres humanos hemos encontrado para asociarnos, vincularnos, establecer de alguna manera relaciones. En el tránsito, digamos, de los siglos XX, XXI, ¿no? Nosotros hemos llegado a tener, claro, los estados-nación, que han sido importantes en la configuración de diferentes momentos de la historia de la humanidad. Por ejemplo, las guerras mundiales, ¿no? La multipolaridad que existía antes de la Segunda Guerra Mundial, el mantenimiento de los imperios, ¿no? Que buscaban conquistar territorios. Ya América estaba liberada, pero en África o en Asia han sido también elementos que han ido contribuyendo a la modificación de lo que vivimos ahora. Pero eso es un aspecto solamente del proceso. Generalmente nos limitamos a ver eso y a imaginar el futuro sobre la base de la experiencia de esa historia que hemos sido capaces de conocer o reconocer, pero no tenemos necesariamente un conocimiento de la integralidad del desenvolvimiento de eso que estamos llamando realidad. Entonces, los procesos de transformación tienen que ver con, digamos, el poder cruzar diferentes tipos de movimientos que tienen diferentes velocidades, como por ejemplo estas rayas de color rojo que están en la base del dibujo, que tienen que ver con la línea roja menos ondulante, la segunda es un poco más ondulante y la tercera es más frenética. Estas turbulencias en las que se mueven las diferentes dimensiones van a ir generando transformaciones en la manera como nosotros, los seres humanos, nos vinculamos con los demás y vamos dando origen a cultura, a nuevo lenguaje, a producción de elementos nuevos, qué sé yo, de todo tipo, físicos y no físicos. Porque el proceso transformador y el proceso de modificación de nuestra propia mentalidad, pensamientos, paradigmas, etcétera, es todo un proceso energético. En lo más reciente, digamos que todavía, como lo han resaltado algunos de los expositores anteriormente, hace que se mantenga todavía la pobreza o en todo caso la desigualdad. Somos ahora testigos, por supuesto, del cambio climático, de la emergencia de epidemias, de migraciones, de conflictos sociales y de violencia. Es decir, el proceso de transformación del espacio, de la transformación humana, y no me refiero solo al espacio físico, es un proceso que abarca diferentes tipos de dimensiones, comportamientos, lógicas y temporalidades. No todo el proceso que se da en la dimensión política se manifiesta al mismo tiempo que en la dimensión económica o al mismo tiempo que en la dimensión cultural, y eso pasa con cada una de las dimensiones en las cuales nosotros los seres humanos nos desplegamos. Entonces, es una transformación, es un movimiento complejo que no tiene necesariamente las temporalidades establecidas de la misma manera para que repercutan en el mismo instante. Y por lo tanto, el movimiento no solamente es porque hay una enorme densidad de componentes vinculados, sino porque las emisiones de energía vincular que desarrollan no se dan todas de manera simultánea y porque a todas el impacto que produce el vínculo con otros componentes no lo procesan similarmente. Y por lo tanto hay estas distintas maneras de pensar en su repercusión en el tiempo y en el impacto que produce. Veamos ahora lo que he
planteado para la reunión de ahora, que sería, escuetamente, ojalá, el proceso de la humanidad. Los primeros seres vivos en la Tierra aparecieron hace 3.800 millones de años, según estudios hasta ahora conocidos, ¿verdad? Y es recién hace 10.000 años que aparecen los primeros signos de actividad agrícola, están más cerca a lo que fue, ¿no?, el Homo sapiens, digamos, pero digamos que hace 10.000 años aparecen estos primeros signos de actividad agrícola. Nosotros hemos pasado por diferentes momentos en los cuales, de acuerdo a estudios, han habido extinciones masivas del planeta Tierra, seres vivos que han desaparecido, ¿no? Los tiempos varían, ¿no? Hace 445 millones de años, por ejemplo, desapareció entre el 60 y 70% de las especies de organismos marinos, ¿no? Y donde la causa probable fue un periodo glaciar corto, intenso, en el que se congeló la mayor parte del agua del planeta. Y así hay otros momentos de extinciones masivas, como por ejemplo la que ocurrió hace 66 millones de años, en el que desaparecen los dinosaurios, y aparentemente por el impacto de un asteroide. Son diferentes las explicaciones, pero digamos, en el planeta Tierra hemos tenido seres vivos, han habido estas extinciones antes de que aparecieran propiamente los seres humanos, ¿no?, como seres vivos. En esta dinámica han habido modificaciones importantes una vez que aparecen los seres humanos, ¿no? Si comparamos el proceso de la población de hace 10.000 años, que le estamos dando un volumen de 5 millones, a la actualidad cercana a los 8.000 millones de habitantes, vamos a entender que no podía haber una dinámica similar, porque además ha habido una distribución diferenciada y dominante de la actividad y aglomeración. Hoy en día estamos en macrociudades, ciudades que son inmensas, tenemos energía que, como he dicho ya hace un momento, ha pasado pues del fuego a la energía fósil, la energía que produce energía también eléctrica, la energía nuclear, energía renovable, y así. La conectividad se ha multiplicado, el conocimiento que tenemos ahora es bastante distinto, superior en alguna medida, al conocimiento que se tenía en un contexto distinto, cuando los componentes que hacían al sistema humano eran bastante menores. Igual pasa con, ¿no?, lo que es la conciencia y la subjetividad. O sea, en el proceso de formación de nuestra mente, el desarrollo de nuestro lenguaje, la capacidad para poder transformar o manipular, si se quiere, la naturaleza y a otros seres vivos, en este caso seres de otras especies, se ha ido desarrollando también una conciencia de nuestra propia interioridad, una conciencia psicológica. Se ha ido desarrollando la emoción asociada a la razón. Razón y emoción es como hay que plantear el tema de la razón, y no, digamos, separar emoción y razón, porque nosotros somos seres también y básicamente emocionales. La forma biológica que hemos adoptado nos lleva a que nuestra razón no esté separada de nuestra emoción, y por lo tanto también a que no podamos tener en nuestra conciencia todo el universo que captan nuestros sentidos y que se van, no digo almacenando, pero algo equivalente a ello en nuestro propio cerebro, en las conexiones sinápticas y neuronales. Ahora, la humanidad ha tenido, por lo menos desde hace más de 2.000 años o 2.000 años en adelante para acá, diferentes tipos de relatos que han intentado mostrar cuál podría ser el futuro de nuestra humanidad. Entonces aquí estoy haciendo una síntesis. Había el relato del cristianismo, que nos prometía el reino de los cielos, ¿no? El relato del iluminismo, que nos prometía la sociedad de la razón. El relato del capitalismo, que nos prometía la prosperidad para todos. El relato del socialismo, que nos prometía la sociedad sin clases. Y hoy en día vivimos el relato de la sostenibilidad, que en realidad es diferente, porque no es una esperanza prometedora, sino la necesidad de asegurar la continuidad de la vida para que pueda emerger una esperanza distinta. Pero eso implica modificar el patrón reproductivo que hemos transitado en este tiempo.
El siglo XX es un siglo cargado de turbulencias. Digamos, es el epifenómeno, si se quiere, de lo que está ocurriendo realmente en el interior de nosotros, tanto colectiva como individualmente. Pero, para simplificar, hemos tenido, pues, no sé, pues la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero además hemos tenido otros elementos que han ido ocurriendo que han desatado, ¿no? Reacomodos de todo tipo, acá principalmente en lo que sería el manejo de la propia dimensión de la Tierra misma, con las destrucciones que se han generado, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial y con otras guerras que se han desatado, que ya no eran mundiales, pero que tenían que ver con el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética como parte de la Guerra Fría, ¿no? Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron dos grandes potencias, porque antes no tenían el peso que tuvieron posteriormente a la Segunda Guerra Mundial por las destrucciones que se provocaron, no solamente en términos de las organizaciones, las ideologías y los elementos que hacen a la construcción de la humanidad, sino porque además fueron movimientos ideológicos que se vieron como rivales enemigos y por lo tanto condicionaron el desenvolvimiento de la humanidad sobre la Tierra a una tensión permanente que la hemos conocido como la Guerra Fría. No voy a desarrollar en eso, pero sí puedo decir que en el contexto de esta Guerra Fría aparece, al comienzo, claro, muy incipientemente, lo que es la Unión Europea. Al comienzo eran solo 6 países que lo formaron, pero luego fue creciendo. Lo que se ve en la pantalla es más o menos cómo va creciendo hasta el 2013. La parte azul nos va diciendo más o menos cuántos, claro, acá no los podemos contar, pero cuántos países fueron integrándose a este esfuerzo unitario que se llama Unión Europea. Pero también en ese proceso se ha producido la descolonización de Asia en el siglo XX. La India se liberó en 1947, Myanmar en 1948, las Filipinas en 1946, en fin. Hay una descolonización de Asia porque los imperios que se originan hacia el final del siglo XIX y en parte en un proceso similar de configuración de estados nacionales, van a tener primero la Primera Guerra Mundial, luego va a haber toda la tensión que se va a dar entre 1918 y 1945, que va a generar, en todo caso, un contexto favorable a la descolonización en Asia, ¿no? Y otras tensiones que se van a dar también producto de los intereses de invasión de un territorio o de un país en otro territorio. Lo mismo que la descolonización de África. Entonces ha habido una transformación importante políticamente hablando, porque se han creado más países, más, digamos, sociedades, y porque la emergencia de la Unión Europea, la descolonización de Asia, la descolonización de África y la modificación de los vínculos que hemos establecido entre nosotros han ido creando una conciencia cada vez mayor respecto de temas como no solamente los derechos humanos, que son fundamentales, sino también sobre organizaciones que adquirían un carácter universal y que han tenido un peso en el manejo del desenvolvimiento internacional de los últimos, no sé, 60, 70, 80, 90 años. Pero también han aparecido preocupaciones por la crisis ambiental, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial han aparecido pues la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Han habido iniciativas como, por ejemplo, el Club de Roma o el informe Meadows, que publica el libro Beyond the Limits, ¿no? Que son las manifestaciones iniciales cuando todavía la preocupación ambiental no se había convertido en política, que lo va a hacer un poco después, pero luego con el informe Brundtland y la conferencia de Río, ¿no? más recientemente el Acuerdo de París, este es un tema de preocupación universal. O sea, es un tema de preocupación por la sostenibilidad de la vida en la Tierra. Y eso es bien importante. La población ha crecido. Aquí hay un gráfico que da cuenta de cómo
se proyectaría hacia el 2050, probablemente tendríamos algo cercano a los 10.000 millones de habitantes, un poquito menos, aunque luego, de cierto momento, va a ir decayendo la pendiente de esa curva, que aquí está dibujada en amarillito, pero la pendiente, si bien, digamos, disminuye en términos de su pendiente, sigue siendo una curva que da cuenta de un crecimiento poblacional. Pero algunas variaciones que se van a producir son, por ejemplo, que la población urbana va a tener un peso mucho mayor a la población rural, ¿verdad? ¿No? Hay un eje muy importante que es el eje en Asia, porque entre la China y la India tienen una proporción que está alrededor del 40% de la población mundial. Y eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Esto da una idea de cómo está distribuida la población actualmente. Aquí la otra cosa importante es cómo se utiliza la energía, qué energía usamos. Principalmente usamos, bueno, carbón, petróleo, digamos, energía fósil, gas natural, en menor medida energías renovables, ¿no? Y hay que señalar que hay 2/3 de la electricidad mundial que son producidas por combustibles fósiles, a las que si se sumara el transporte, que es básicamente con petróleo, el mix energético mundial sería mucho más favorable para los combustibles fósiles, que son los que contribuyen a la contaminación de la biosfera y por lo tanto amenazan con la continuidad de la vida misma, ¿no? La proyección por el lado de la educación y la población se proyecta como teniendo una población mucho más educada. No obstante, una parte muy significativa de la población sigue teniendo, ¿no?, niveles menos desarrollados en términos educativos, ¿no?, o sin educación, ¿no?, o con una educación solamente primaria. El proceso mismo de la dinámica, de la estructura productiva que tenemos ahora, está siendo factible, como ya se ha señalado en diferentes oportunidades, lo que vendría a ser el incremento de la temperatura y la contaminación igualmente a la que acabo de hacer referencia. Aquí igualmente en este gráfico es lo que se señala. Entonces, los desafíos que nos presenta el cambio climático tienen que ver con que ha aumentado el cambio climático, que el 90% de las personas respira aire contaminado, que los mares son un vertedero de plástico, que hay 3.000 millones de personas que cocinan con energía fósil, que hay una sobreexplotación de los recursos naturales, que hay una gran cantidad, el 22% de las especies en peligro de extinción, y que en el 2030 unas 5.000 millones de personas vivirán en ciudades, y que hay un estrés hídrico para el 40% de la población, que hay más fenómenos meteorológicos extremos frecuentes, y que hay una sobrepoblación y gestión de residuos. Esto está produciendo, no voy a explicar con detalle probablemente, pero está produciendo una recurrencia en las epidemias o eventualmente en las pandemias, pero una recurrencia que cada vez toma menos tiempo que reaparezcan, como se señala aquí en este dibujo. En ese contexto en el cual, por otro lado, hay un nivel de avance de la conectividad a través, por ejemplo, del Internet. Este gráfico da cuenta de eso, cómo del 2005 al 2016 hemos pasado de 1.024 millones de habitantes conectados por Internet a cerca de 3.500 millones de habitantes, un crecimiento de muy significativo que lo propone también la pendiente de la curva que se está mostrando en el gráfico. Aquí igualmente, ¿no?, con columnas, pero se manifiesta un crecimiento importante. Entonces, conjuntamente con todos los elementos que acabo de mencionar, pero aparecen, ¿no?, unas variaciones en lo que sería el comportamiento ético valorativo de las distintas poblaciones y sobre todo de los distintos gobiernos, que el mapa que aquí estamos presentando de alguna manera lo señala, ¿no? Los que están más en rojo tienen un nivel de corrupción percibido mayor que los que tienen un color celeste o azul,
o celeste más ligero, en fin, eso va a variar, o amarillito, ¿no? Van a haber variaciones. Pero en este proceso de incremento de la población, de incremento de la contaminación de la biosfera, también aparecen formulaciones políticas, como tienen que ver con la negación del cambio climático, movimientos antiglobalización y nacionalismos que van perturbando los vínculos entre las sociedades y los países. Por otro lado, la concentración económica y la desaceleración del crecimiento también es algo que hay que tomar en cuenta. Es decir, es un planeta en el que 85 personas son dueñas de la misma riqueza de la mitad más pobre de la población, ¿no? Que hay algunos gráficos también que dan cuenta de lo mismo, como un pequeño número tiene un peso tan grande en lo que sería la generación de la riqueza en el mundo. Con el nivel de conectividad que se tiene, ¿verdad? Y con las ideologías nuevas, emergentes, con una mayor demanda de comportamiento ético y democrático y menor discriminación por razones diversas, ¿no? Género, qué sé yo, configuración personal, identidad personal, lo que fuera, o racial, ¿no? En un contexto así, obviamente, si bien solamente con ello abordamos una parte, un aspecto del problema, no cabe la menor duda que se trata de un proceso complejo que no se limita a la sola explicación política y por lo tanto hay que tomar en cuenta otro tipo de elementos para poder proponer, ¿no?, formas para transitar hacia lo nuevo que viene, que no tenemos todavía una idea clarísima de cómo será, ¿no? Doctor Carabedo, quedan 2 minutos. Muy bien, entonces me voy a pasar rápidamente a algo que es lo que quisiera plantear. En 2 minutos no me va a quedar mucho que decir, porque si yo me ajusto al tiempo, no voy a poder explicar todo lo que quiero, pero vamos a pasarnos básicamente a lo que es no la transición de la humanidad, pero sí me parece importante señalar algo al respecto, que necesitamos transformar los paradigmas que gobiernan nuestras prácticas. Requerimos un nuevo flujo de energía social. Aquí estoy mostrando colaboración versus competencia, igualdad versus discriminación, respeto versus desprecio o menosprecio, transparencia versus turbiedad y ocultamiento, compromiso versus obligación y congruencia versus incongruencia. Requerimos redefinir el concepto de valor. En el presente valoramos más lo económico. En el futuro tenemos que valorar más el sistema. Tiene que haber un concepto de valor sistema. Ya no basta el valor sostenible, no basta el valor compartido, no basta el valor social. Hay que pensar en valor sistema. Y eso implica generar herramientas que nos permitan poder utilizar esto para medir, ¿no? Igualmente hay que buscar impulsar nuevo tipo de empresas. Las empresas B, las sociedades de beneficio e interés colectivo, llamadas sociedades BIC, que han sido recientemente aprobadas en el Congreso de la República en octubre de este año. La economía circular. Hay que potenciar la responsabilidad social, los objetivos del desarrollo sostenible, que también se han mencionado, y hacer un mecanismo permanente de consulta y diálogo con los grupos de interés. Hay que crear una bolsa de valores integral, sostenible y sistémica que corra paralela a la bolsa de valores tradicional para poder redirigir los nuevos elementos que tienen que contribuir al proceso de transformación del conjunto de elementos que van influyendo en el comportamiento de la dinámica humana. Igualmente, la aparición de nuevas herramientas de medición del impacto sistémico. Se está promoviendo el índice de energía social. Ya me he referido a este concepto, no me voy a extender en esto, pero finalmente modificar el rol del Estado. Hay que ampliar la democracia, asegurar la representación política, la legitimidad de la representación política, las consultas más frecuentes con la ciudadanía, la mayor participación y compromiso de la ciudadanía, la ampliación de la protección social, infraestructura sanitaria y de salud, ampliación de la dinámica económica,
respaldar iniciativas financieras para las micro y pequeñas empresas, alentar a las medianas y grandes empresas a financiar iniciativas de las micro y pequeñas empresas, alentar la descentralización productiva y alentar también, desde luego, desde el Estado, objetivos de desarrollo sostenible. Las organizaciones sociales deben ser construcción de alianzas. Hay que construir una alianza Estado, sociedad, empresa. El Perú es una sociedad básicamente perturbada por la corrupción y por las formas de vinculación que tenemos entre nosotros. Y eso genera un clima social y afectivo que no es favorable para empezar un movimiento demasiado radical, porque va a tender a repetir lo que ya constituye el patrón reproductivo de la historia nuestra, que tiende a agudizar los aspectos más bien destructivos que contiene la dinámica de la sociedad peruana. Las escuelas y universidades también tendrían que producir conocimiento, no solamente transmitir conocimiento, como lo ha señalado alguno de los expositores en la mañana. Pero las escuelas y las universidades deben ser para toda la vida, es decir, no es que uno acaba la universidad, se doctora en algo, sino que van a ser espacios de generación de conocimiento toda la vida, para todas las edades, utilizando perspectivas integradoras con todo tipo de saber, con formación continua, con un rol protagónico del estudiante, no es el profesor que da clases magistrales, y por lo tanto atentos a los estudios que no dan necesariamente títulos, y que además los profesores no sean pues los grandes conocedores de todo, sino los facilitadores de un proceso de conocimiento. Y el otro elemento que hay que tomar en cuenta es el papel que tienen que cumplir los medios de comunicación. Tienen que haber programas integradores de noticias que den una idea de la marcha de la sociedad, y no solamente noticias que se van desagregando, fragmentando, para crear, ¿no?, climas en determinados momentos que apuntan en uno o en otro lado, ¿no? Acceso a noticias de cualquier tema, de cualquier sociedad, de cualquier país, en cualquier momento por cualquier ciudadano. Transparencia de las fuentes, información confiable, interacción inmediata con la audiencia y formación integral de comunicadores. Bueno, esto aplicado a la sociedad peruana, obviamente que sería algo que valdría la pena tomar en cuenta, actuar en esos planos, pero para ello hay que desmontar la lógica del discurso, ¿no?, cínico, desconfiado y pesimista que predomina en el comportamiento inconsciente de la dinámica de la sociedad y de todos los grupos que la componen. Ese es el objeto, ya que Paola Fernanda me ha puesto ya el límite. Nada, voy a tener que terminar acá, y me imagino que ella me va a decir que no van a haber preguntas, así es que les agradezco a todos. Pero en todo caso, solamente para terminar, la propuesta de modificación del patrón lógico de reproducción de la sociedad, si reconocemos el nivel subjetivo que existe en la sociedad peruana, si no se aborda para modificar la energía entrópica que nosotros tenemos y que hace que predomine lo destructivo, no vamos a poder saltar por encima de nuestras sombras. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente exposición, doctor Baltasar Caravedo Molinari. Realmente estamos cumpliendo con el tiempo de nuestro programa. Sabemos que es apasionante el tema que nos ha ilustrado en su excelente exposición, y esperemos que haya espacio para otras intervenciones suyas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, muchas gracias. Damas y caballeros, llegando al final entonces de esta jornada, vamos a invitar a continuación al ingeniero Benjamín Quijandría. Él es profesor de la Universidad Nacional Agraria La Molina, de aquí de Perú, consultor, autor de 82 libros y una gran cantidad de trabajos de investigación. Él tendrá a su cargo el resumen de la jornada de hoy. Vamos a brindarle muy buenas noches, ingeniero Quijandría. Si nos escucha, si puede encender su micrófono. Ahora y sí. la cámara también. Ahí estamos. Ahí Todo estamos. listo. Muy buenas noches, ingeniero. Muchas gracias, Paola Fernández. Mi querido amigo Ricardo me ha dado una que es la tarea imposible, el poder
resumir rápidamente en una conversación inteligente lo que ha sido el inicio de este internacional Plan Futuro 2020, paradigmas para una nueva era que ha organizado el CIC. Verdaderamente compleja la tarea que tengo, pero vamos a tratar de hacer un repaso relativamente rápido de los que nos ha traído el día. El día de hoy ha concentrado 12 presentaciones, las cuales han sido de una calidad muy alta y han transmitido mensajes, información que tienen impacto directo sobre la vida y la transformación de nuestra sociedad, mirando hacia ese futuro. Hemos tenido un grupo de presentaciones que han tocado el tema, que es el tema de moda ahora, el COVID y lo que es la enfermedad pandemia y las actividades post pandemia. Tenemos 3 trabajos que han tocado el tema de la alimentación en un mundo creciente de población y que tiene que ver con el balance de producción entre la producción local y nacional y la importación de productos. Al mismo tiempo, esto está acompañado de la necesidad de innovaciones en el proceso de la producción de alimentos, uno de los elementos básicos y fundamentales de nuestra supervivencia como especie, incluyendo las nuevas ramas de la bioeconomía, que es parte de lo que nuestros expositores han tocado esta mañana. Tenemos presentaciones asociadas a energías renovables, a la prospección como ciencia para mirar y auscultar el futuro, las ciudades inteligentes como parte de la nueva forma de vida que vamos a tener, la salud y los sistemas sociales humanos, y la presentación brillante del doctor Carabedo, la cual el tratar de resumirla en pocas palabras sería un insulto a la inteligencia. Yo creo que como muchos de los que han manifestado por el internet, hubiera gustado que esa programación siga, pero somos esclavos del tiempo y hay que acabar. De tal manera que eso no nos ha quedado más alternativa que plantearlo. El doctor Jerome Glenn, director ejecutivo del Millennium Project, nos habla del futuro de la pandemia COVID en base a un conjunto de estudios y trabajos anteriores que han venido desarrollando. El doctor Ivonne Sugasti Gorostidi ha trabajado el tema de lo que es el trabajo humano y el desempleo estructural por la aparición de la robótica y de la mecanización del trabajo, en lo cual que parece ser que en el futuro la mecanización, el mayor avance tecnológico no va a afectar solamente a profesionales de calificación inferior, es decir, aquellos que tienen trabajos relativamente manuales, sino que su impacto puede ser sobre la mayor parte de profesionales, tal como los conocemos en la actualidad. Esto significa que viene para nosotros, podría venir un proceso de cambio muy significativo, el cual debe de alguna manera ser manejado para que la sociedad mantenga sus equilibrios de ingresos y de trabajo. El doctor Axel Dickerson nos presenta trabajos, escenarios y prospectivos sobre la pandemia del 230. Es nuestra preocupación cómo este evento sanitario ha trastocado la normalidad de la sociedad y nos ha cambiado y nos viene cambiando totalmente, y que vamos a tener una sociedad post pandemia que va a tener características distintas a la que tuvimos un año atrás. El doctor Joaquín Arias Segura trabaja con los temas de la alimentación, indicando la necesidad de balances entre lo que es la producción local, lo que puede hacer un país y lo que debe importar, las ventajas y desventajas de cada una de estas alternativas, con el objeto de alimentar y mantener la seguridad alimentaria de una población, para lo cual mi colega, la ingeniero agrónoma María Soledad Hidalgo Guerra, nos plantea la necesidad, convencidos todos nosotros como ingenieros, de la innovación tecnológica para el desarrollo de la agricultura. Una agricultura nueva que viene acompañando a los cambios tanto de paradigmas de vida como de paradigmas de residencia,
que viene acompañando a formas diferentes de alimentarnos y a cambios en las estructuras de comercio de nuestros países. El colega Jorge Matear presenta un trabajo sobre la pandemia y le da los tonos de oportunidad, cosa que algunos están tratando de hacer, para ver cómo reformulamos y cómo mejoramos las formas de relación y las formas de trabajo y de vida post pandemia, de tal manera que podamos fortalecer un crecimiento sostenible en base a las oportunidades que nos dan lo que se ha llamado efectos disruptivos. Y este es un efecto disruptivo total que puede crear una nueva realidad, pero que si las condiciones se dan y los pensamientos de la sociedad se adecúan de alguna manera, pueden fortalecer el desarrollo y el crecimiento sostenible. Debe uno mostrar un futuro al cual queremos construirlo y hacer todos los esfuerzos para poder llegar a ese tipo de futuro que sea lo más amigable, lo más amistoso con nuestra sociedad. Hugo Echevarría del IICA nos da una exposición sobre la bioeconomía, son las nuevas ciencias que vienen desarrollándose en nuestro diario trabajo de alimentación, generación de energía y procesos de transformación. Y las ventajas que utilizan y los países en los cuales han tomado conciencia de esas ventajas relativas de la bioeconomía y han establecido políticas que están estimulando la actividad asociada a la generación, manejo, uso de biomasa y un conjunto de productos combustibles que se pueden utilizar en el desarrollo. Esto nos abre las puertas a nuevas posibilidades y a nuevos horizontes. Que inmediatamente después el colega Agustín Torroba, que es un especialista internacional en biocombustibles del IICA, toca el tema directo de la utilización de energías renovables y focaliza el desarrollo en los biocombustibles líquidos, es decir, de esa curva que el doctor Carabedo mostró de uso de productos fósiles y la contaminación atmosférica y los efectos invernadero, la búsqueda de productos que minimicen y reduzcan de tal manera que la posibilidad del uso de biocombustibles simplifica la vida y reduce los tiempos en los cuales el cambio climático se convierte en una amenaza para nosotros. El doctor Jean-Paul Pinto hace una imaginación al futuro de la seguridad y defensa como ciencia ficción o como una cosa especulativa, es decir, si la perspectiva sale desde un punto de vista en la cual se puedan tener los resultados de una visión de expertos pesimista o la visión de expertos positiva que permita formar y crear un futuro diferente y que se pueda proyectar y estudiar esto. Andrés Gomide presenta un trabajo sobre la evolución del concepto de ciudad inteligente. Ante la altísima concentración de población a nivel de las zonas urbanas, estos trabajos asociados a lo que es la ciudad inteligente nos trae lo que va a ser la vida del futuro. ¿Cómo debemos construir, diseñar y trabajar ciudades amistosas, amigables para la sociedad, pero que al mismo tiempo respeten el medio ambiente y tengan la capacidad de ser autosostenibles desde el punto de vista ambiental? De tal manera que este trabajo y estos avances que se vienen haciendo sobre lo que son ciudades inteligentes son una de las bases a las cuales nos vamos a movilizar hacia adelante, puesto que es una necesidad indescriptible y necesaria el hecho de que podamos movilizarnos. El doctor y PhD Isnar Dalmau Santamaría nos ha hablado de la salud integrativa, la salud como sistema. Y eso es interesante porque partiendo de la salud y el ser humano como sistema, la charla que viene inmediatamente después y que cierra con broche de oro esta presentación del doctor Baltasar Carabedo nos da la humanidad y la sociedad como sistema. Es decir,
nos hace ver los conceptos básicos para comprender esos procesos que cambian en nosotros mismos y que dan forma a nuestra sociedad. Lo que se busca es una transformación de paradigmas, como él mismo lo ha indicado, y lo que se busca también es la formación y el acercamiento hacia una nueva sociedad. La charla del doctor Carabedo, espero que en algún momento como colegio la podamos distribuir ante los colegas, porque es algo interesante, completa, pero que amerita una discusión aparte, sola, completa, más que poderla resumir. No le haría un flaco favor hacer un resumen muy corto por las importantes implicaciones y la cobertura tan grande que tiene. Yo creo que este primer día ha sido un día particularmente interesante y que inicia con una dinámica muy, muy avanzada, el tema de la organización que ha hecho los colegas que están en el CIP a cargo de esta conferencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Benjamín Quijandría. Perfecto este detalle de lo que ha sido esta primera jornada para las personas que no han podido estar desde el inicio. Ardua tarea la que ha tenido usted, pero la ha logrado muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Damas y caballeros, entonces llegamos al final de la primera jornada del primer Congreso Internacional Plan Futuro 2020, Paradigma para una nueva era. Les queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado a través de las redes sociales, principalmente del Facebook del Colegio de Ingenieros del Perú, a todas las personas que han formulado preguntas durante la jornada, realmente muy enriquecedor para los expositores. Entendemos que no hay espacio para todo, tal como puntualizó el ingeniero Quijandría. Nosotros nos debemos a un programa para que cada uno de los ponentes tenga el espacio, estos ponentes internacionales que nos han acompañado desde diversos lugares. El día de mañana los vamos a invitar a acompañarnos a partir de las 9 de la mañana con otra jornada llena de especialistas de diversas partes del mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan una bonita noche. Hasta mañana.